Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, donde tuvimos la lectura. Estamos retomando nuevamente Job. Hoy en la mañana para mí fue un placer poder estar detrás de este púlpito nuevamente después de 15 días de ausencia e irregularidades. Antes de eso, me sentí muy bendecido para poder estar detrás de este púlpito y esta tarde no es la excepción. Estamos retomando el libro de Job, estamos así a una nada de terminar el libro de Job. Son 42 capítulos y el día de hoy vamos a terminar el capítulo 40, pero nada más va a dejar el 41 y 42 pendiente. Entonces estamos a dos patadas, hermanos, de terminar un estudio que para mí ha sido precioso después de casi 2 años, no me acuerdo, ya tiene un ratote, no sé cuánto tiempo tenemos ya estudiándolo, pero yo recuerdo cuando iniciamos este libro, muchos hermanos ya tenían años pidiéndome, vamos a ver el libro de Job, vamos a ver el libro de Job, y vamos a verlo y verlo, y me estaban presionando para ver el libro de Job, y yo no quería, y finalmente dije, bueno, ¿sabes qué, Señor? Pues la congregación está pidiendo este libro, y es uno que nunca he enseñado, nunca he estudiado, y hermanos, la verdad ha terminado siendo una verdadera bendición para mi vida. Espero que lo haya sido también para la suya. 1 año. Yo pensaba que poco más de 1 año. Yo pensaba que ya habíamos cerca de los 2. Se me hizo eterno, pero ok, un poco más de 1 año viendo Job. Muy bien, vámonos entonces a ver los versículos donde tuvimos la lectura. Job capítulo 40 del versículo 6 al versículo 24 al final. Espero poder terminar, yo creo que sí, porque en realidad no es muy... no hay muchas cosas que ver de forma exegética después del versículo 15. Pero la última sección que nosotros estudiamos de este libro fueron los versículos 1 al 6, 1 al 5 de este mismo capítulo. Y si nosotros regresamos y recordamos lo que ya habíamos visto, en un par de ocasiones que vamos a ver el día de hoy, cuáles fueron esas ocasiones, Job, estoy bien perdido hoy, Job dijo, Señor, no te voy a responder, no te voy a abrir la boca, no te voy a decir nada. Porque si ustedes recuerdan, en un par de ocasiones, en varias ocasiones antes de esto, Job dijo, yo quiero una audiencia con Dios, yo quiero saber por qué Él ha sido injusto conmigo. Él ha sido injusto conmigo porque me tiene bajo ciertas circunstancias muy malas. Y no es justificable lo que Él ha hecho en contra mía. Yo estoy en donde estoy, en las circunstancias que yo tengo, porque Él así quiso, yo lo comprendo, estaba diciendo Job. Pero yo quiero levantarme de Él, enfrente de Él, y defenderme, porque no hay árbitro entre Él y yo. Yo quiero ser mi propia defensa. Es decir, que Él no estaba conforme con la situación en que Dios le había puesto. Y por lo tanto, él estaba poniendo a Dios mismo en tela de juicio. Él quería en cierta forma juzgar a Dios. Y Dios, desde el torbellino en que se encontraba, desde el capítulo 9, en la tormenta, Dios empezó a hablar con él y le dice, a ver, respóndeme a estas preguntas, desde el capítulo 38. Y Job se queda así, no podía ni responder a las preguntas, ni siquiera las preguntas científicas. Recuerden que tomamos mucho tiempo para ver el capítulo 38 de Job, que son preguntas de ciencia. Muchas de estas preguntas no fueron ni siquiera comprobadas, no se le dio respuesta sino hasta el siglo pasado. Entonces hay muchas preguntas científicas que Dios le hace a Job y Job se queda así de... No pudo contestar. Capítulo 39 tampoco pudo contestar. Ahora, el capítulo 38 y el capítulo 39 tenían que ver con el poder de Dios en cuestión a la creación y el poder de Dios para la sustentabilidad de su creación. Pero ahora lo que viene siendo el capítulo 40 y capítulo 41 no es acerca de su poder de Dios, sino, no tiene que ver con su atributo de omnipotencia como creador y sustentador, sino que ahora en los capítulos 40 y 41
habla acerca del atributo de Dios, que Él es justo. Él está preguntando, ¿por qué, Dios, eres injusto y por qué me tienes así? Y Dios le dice, te exijo que me respondas. Y en los primeros 5 versículos del capítulo 40, Él dice, no te voy a hablar, me voy a mantener callado. Vamos a leerlo rápidamente. Versículos 4 a 5 del capítulo 40. He aquí que yo soy vil, dice Job. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Y fíjense lo que dice nuestro inicio en el versículo 6 el día de hoy. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, yo te preguntaré y tú me responderás. Te exijo. Fíjense lo que dice aquí. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Pero desde el 7, perdón, me brinqué un renglón. Dice, cíñete ahora como varón tus lomos. Wow. En otras palabras, te estoy exigiendo respuesta, Job, no te vas a mantener callado. ¿Me respondes o me respondes sí o sí? ¿Te crees muy hombrecito? ¿Te crees muy varoncito? Ponte los pantalones y respóndeme. Eso es lo que Dios le está diciendo. ¿Quieres ponerme bajo juicio? ¿Quieres decir que yo soy injusto? ¿Quieres poner bajo tela de juicio mi justicia? ¿Para justificarte a ti? ¿Quieres poner a mi justicia bajo prueba? ¿Te crees muy hombrecito? Póngase sus pantalones y responda. ¡Wow! Imagínate que Dios te hable así. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido estar aquí el día de hoy estudiando su bendita palabra. Gracias, Señor, porque podemos ver el ejemplo en nuestras vidas por medio de Job, porque ciertamente hay muchas personas que dicen que Dios es injusto. Hay muchas personas que incluso dicen que Dios no existe. Llegan a esa conclusión porque piensan que es un Dios cruel, que usted es un Dios injusto, que es un Dios impropio. Pero sabemos, Señor, que usted hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, porque usted es absolutamente soberano sobre todas las cosas y perfecto en cada uno de sus juicios. No importa la circunstancia en la que nos encontremos, entendemos, Señor, que todo es para su honra y su gloria. Lo entendamos o no, nos guste o no. Todo es por usted y para usted. Gracias, Señor, porque usted es el soberano de soberanos, el Rey de reyes y Señor de señores. Y no hay otro fuera de usted, el único y Dios verdadero. Le pedimos, Señor, que nosotros aprendamos por medio del ejemplo de Job, de no usurpar su posición como juez, comprendiendo que usted es el único. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. En el capítulo 40 y en el capítulo 41 también, como ilustración, entonces vamos a hablar un poco acerca de esto, pero no nos vamos a meter en mucho detalle, pero Dios utiliza como ilustración en el capítulo 40 y 41 respectivamente a 2 animales. En el capítulo 40 al Behemoth, que lo podemos ver a partir del versículo 15. Y también podemos ver en el capítulo 41 al Leviatán. Okay. De una vez les voy a decir por qué Dios hace estas ilustraciones, para no pasar mucho tiempo ahí cuando lleguemos al versículo 15. Dios pone estas 2 ilustraciones, la del Behemoth y la del Leviatán, para decirle a Job, mira Job, ¿tú crees que tú me puedes poner a mí bajo juicio? Que al poner mi justicia bajo tela de juicio tuyo, ¿tú te vas a justificar a ti mismo? Dice, espérame, Job. Yo soy creador del universo y del planeta y de todas las cosas. Job capítulo 38. Yo soy creador de todos los animales del planeta. Job capítulo 39. Ya te mostré que yo soy el omnipotente
¿Y tú me quieres poner a mí bajo juicio? Dice Dios. Y dice Dios, yo he creado a dos animales, así como te creé a ti. He creado a dos animales, el Behemoth y el otro que les mencioné, ¿cómo? Leviatán. El Leviatán. Yo los creé a ellos. Si tú te crees más poderoso que yo como para ponerme bajo juicio, primero entonces muéstrame lo poderoso que eres y domina al Behemoth y domina al Leviatán. Domestícalos. Si es que tú puedes, entonces chance podrás ponerme bajo juicio. Pero si no puedes dominar a estos dos animales que yo creé, así como yo te he creado a ti, no tienes autoridad para ponerme bajo juicio. Imagínense, por eso es porque Dios menciona a estos dos animales, el Behemoth y el Leviatán. Dos criaturas de Dios. Si tú los puedes dominar, entonces chance tienes autoridad y podrás ponerme bajo juicio si es que puedes. Pero yo sé que no puedes dominarlos y no puedes domesticar a estos dos animales. ¿Cómo te atreves entonces a ponerme a mí, mi justicia, bajo tu propio juicio? Esa es la idea de la ilustración de los dos animales. ¿Okay? Vamos a comenzar. Otra vez, si eres muy hombre, ponte los pantalones y respóndeme. ¿Qué forma de hablar con este Job? Job dijo en el versículo 5, que ya leímos del capítulo 40, que 2 veces le respondió. Dice, una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces más, no volveré a hablar. ¿Cuáles 2 veces? Bueno, primero, la primera vez que él abrió su boca de forma inepta fue en Job capítulo 6 y versículo 29. En Job capítulo 6 y versículo 29, esto es lo que dice: volved ahora y no haya iniquidad, volved aún a considerar mi justicia en esto. Él estaba hablando con Dios y estaba diciendo, Dios, considera mi justicia, yo soy justo. Yo soy justo, ¿por qué me pones entonces en esta circunstancia? Yo soy buena persona. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso de personas? Yo soy buena persona. Y la gente piensa que porque son buenas personas o personas morales, ellos no se merecen la manera en que Dios los tiene. Yo me merezco mucho más porque soy bueno. Y cuando les va de la patada, dicen, Dios, eres injusto. Eso es básicamente lo que él estaba haciendo aquí en el 6:29. Yo soy buena persona, considera mi justicia. ¿Por qué entonces me tienes aquí en estas condiciones, Señor? Tú eres injusto. Considera mi justicia. Nuestra justicia, a un lado de la justicia de Dios, si lo comparamos, nuestra justicia es basura absoluta. Dios es perfecto, soberano, justo, santo, triplemente santo. ¿Y qué es nuestra justicia a un lado de la suya? Nada más que trapos de inmundicia. Yo no puedo entonces considerarme justo y decirle a Dios, considera mi justicia. ¿Y por qué me tienes así? La segunda vez que él habló acerca de su propia persona fue en el 27. Vamos rápidamente a Job capítulo 27 y vamos a leer los versículos 1 al 6. Sé que es algo largo, pero lo vamos a leer. 27, 1 al 6. Reasumió Job su discurso y dijo: vive Dios que ha quitado mi derecho y el Omnipotente me amargó el alma mía. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días.
Yo soy justo, yo no tengo por qué darle cuentas a nadie y Dios me tiene en esta situación tan fea y tan miserable y tan mala. Siempre he sido íntegro. Considera mi justicia, Dios. Soy buena persona. Uy, ¿cuánto hemos escuchado? Yo no soy malo, yo soy bueno. Déjame decir, no me importa qué tan bueno te creas. Eres un vil pecador asqueroso. Así. Todos hemos pecado. No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos nos hemos desviado. Entonces, ¿cómo puedo considerarme bueno a mí mismo? Ante mis ojos posiblemente y ante los ojos de la sociedad. Pero ante los ojos de Dios, como para decirle, ¿considera mi justicia? Ciertamente no. La segunda vez que habló Job para reprocharle a Dios, no fue nada más por su justicia para decir yo soy buena persona, sino también para echarle a Dios en cara de que él no traía justicia a los inicuos. Él decía, el inicuo hace lo que quiere y no hay justicia para el malo. ¿Dónde está Dios ahí? Y al que es bueno, Dios lo tiene bien así, bien sometido en la amargura. Porque el que es malo le va bien y el que es bueno le va mal. Él estaba reprochando entonces la justicia de Dios. Vamos a verlo. Job capítulo 21. Versículos 29 al 31. Job capítulo 21, 29 al 31. ¿No habéis preguntado a los que pasan por los caminos y no habéis conocido su respuesta, que el malo es preservado en el día de la destrucción? Guardado será en el día de la ira. ¿Quién le denunciará en su cara su camino? Y de lo que él hizo, ¿quién le dará el pago? En otras palabras, diciendo, el malo hace lo que quiere, ¿y dónde está la justicia en contra de él? Y se lo reprochó a Dios. Y también nuevamente lo vemos en el capítulo 24, no lo vamos a leer, pero del capítulo 24, del versículo 1 hasta el 17, él hace 17 versículos en discurso, donde él está diciendo, Dios permite que el malo se salga con la suya y al bueno nos va de la patada. ¿Dónde está la justicia de Dios en eso? Yo creo que todos los que estamos aquí hemos escuchado personas necias verdaderamente, que han hecho eso, que han puesto en juicio bajo su propia justicia lo que ellos consideran bueno y ponen en tela de juicio al justo Dios. A tal grado que llegan al punto muchos que dicen, Dios es tan injusto que si Dios fuera real, y empiezan a decir que Dios no existe. Si Él fuera justo, si Él fuera verdadero, no pasaría esto en el mundo. ¿Y qué dice la Biblia? Mas el necio en su corazón dice, no hay Dios. O sea, toda persona que dice que Dios no existe es un absolutamente necio. Es decir, tonto, ignorante, que piensa que Dios es injusto si es que existe. Porque ellos están poniendo en tela de juicio la justicia misma de Dios, usurpando el lugar de juez. Están usurpando el lugar de Dios mismo. Es decir, ellos son dioses para ellos mismos. Una persona que dice que no hay Dios y pone en tela de juicio a Dios mismo, su justicia e incluso su existencia misma, implica que esa persona es Dios para él mismo. Él es su propio ídolo y está usurpando el lugar divino. Dios desde el torbellino le contesta, respóndeme, ¿te crees muy hombre? Ponte los pantalones y respóndeme, te exijo. ¿Querías ser árbitro entre yo y tú?
que no había. Querías tener tu propia defensa, ahora aquí me tienes, háblame. También hemos escuchado a muchas personas que dicen, cuando yo llegue al cielo, yo voy a hablar con Dios y le voy a decir, explícame Dios, ¿por qué esto y esto y esto y aquello? Y hay personas que hasta una lista tienen de las preguntas que le van a hacer a Dios cuando lleguen a gloria. No, mi niño. Cuando llegues a la gloria y estés delante de su presencia, vas a estar de rodillas ante la magnitud de la deidad. No te vas a atrever a proferir palabra alguna delante de su magnificencia. Él es Dios. No le vas a preguntar nada. Continuamos con el versículo 9. Sí, estamos avanzando. Versículo 9. ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? Cuando hablamos del brazo de Dios, implica la omnipotencia. Dios es omnipotente. Job, ni ninguna otra ser humano, ni ninguna otra criatura tiene ese atributo. Dios tiene el brazo omnipotente, nadie más. Dice, ¿qué? ¿Me vas a poner bajo tela de juicio para justificarte a ti mismo? Como dice el versículo 8. ¿A qué? ¿Acaso tú eres omnipotente igual que yo? Salmos capítulo 118, versículos 16 y 17. Nuevamente, Salmos 118, 16 y 17, no lo vamos a leer. Y hay muchos más como eso, que nos habla acerca de la omnipotencia que le corresponde únicamente a Dios, su brazo fuerte. Dice, ¿qué? ¿Acaso tú tienes el mismo poder que yo? La respuesta es no. ¿Y truenas con voz como la suya? Recuerden, el trueno de su voz. Hay muchos lugares en la Biblia que hablan del sonido de su voz. Que Él tiene una voz de mando, voz de trompeta. Hay otros lugares que dice que Él tiene voz como de trueno. Hay otros lugares en la Biblia que dice que tiene Él una voz como estruendo de muchas aguas. Estos tipos de descripciones del sonido de la voz de Dios implican autoridad. No, hombre, yo recuerdo la voz de mi padre, todavía lo tengo, y algunos de ustedes pueden tener posiblemente la voz de su padre muy grabada en su mente. Mi padre ya está fallecido, ya está con el Señor en gloria, pero su voz me retumba en mi conciencia. Yo recuerdo, yo estaba dormido muchas veces y nada más con decir mi nombre, Jerry, hombre, yo saltaba de la cama. Su voz era autoritativa. Voz de mando. La voz del patrón. Déjenme decirles que la voz de Dios es autoritativa total porque Él es soberano absoluto sobre todas las cosas. Cuando Él dijo, hágase, se hizo, y Él dijo que era bueno. Cuando Él volteó a ver a Lázaro o en la tumba le dijo, Lázaro, levántate y anda, Él se levantó igual como yo me levantaba de la cama, créanme. Era la voz de autoridad y le dice, ¿tú tienes voz de autoridad? Ciertamente no la tenía. Vamos a ver un versículo. Apocalipsis capítulo 14. Tengo muchos versículos aquí, pero no tenemos el tiempo. Entonces, Apocalipsis capítulo 14 y versículo 2. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oía era como de arpistas que tocaban sus arpas, etc. Segunda de Corintios, de Tesalonicenses, perdón, capítulo 4, dice, con voz de mando, con trompeta de Dios. Y posteriormente dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero con el sonido de la voz autoritativa de nuestro Señor Dios. Y Él está preguntando, ¿tú, Job, eres omnipotente como yo? No.
¿Tú, Job, tienes la voz de autoridad soberana como yo la tengo? No. Versículos 10 al 14. Adórnate. Esto es totalmente irónico. Es imposible para Job hacer. Dice, adórnate ahora de majestad y de alteza. O sea, Dios le dice al Job, ¿te crees muy poderoso, omnipotente como yo? ¿Te crees con autoridad como yo? Ok. Adórnate de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Hablando de las vestiduras que le corresponden a Dios como rey y juez. Obviamente, Job no era ninguna de estas dos cosas, ni rey ni juez. ¿Cómo pues iba a vestirse con las ropas que le pertenecen al rey y con las ropas que le pertenecen al juez? Estaba usurpando el lugar de Dios, y Dios, de una forma sarcástica y algo irónico, le está diciendo, a ver, pues, omnipotente Job, a ver, autoritativo Job, poderoso, si tanto eres hombre, respóndeme. Si tanto eres suficiente y digno de juzgar, aquí están mis ropas de rey, aquí están mis ropas como juez, póntelas. Imagínense cómo se ha de haber sentido en ese momento Job. Como una mugre, como una nada, polvo delante del Dios majestuoso. ¿Cómo pues entonces nosotros decimos, muchas personas, Dios no existe, y cuando yo llegue a gloria yo voy a hablar con Él y le voy a preguntar, oh Dios injusto, ¿por qué permites estas injusticias? Un día van a tener que pararse delante de Él y rendir cuentas al Todopoderoso. Y no van a poder responder nada. Aquellos que estaban poniendo en juicio a Dios un día van a ser juzgados por Él, porque ellos están usurpando la posición que a Él le corresponde. Versículos 11, 12, 13, 14. Dios le dice a Job, vístete como juez, vístete como rey, con mis ropas. Y le dice, derrama el ardor de tu ira, mira a todo altivo y abátelo. O sea, tráele justicia, ¿no? Mira a todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio, encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad, y yo también te confesaré que podrás salvarte tu diestra. Si tú eres todo esto, si tú eres autoritativo, si tú dices que tú eres omnipotente como yo, si tú te atreves a proferir palabra en contra mía y decir que yo soy injusto para justificarte a ti mismo en tu justicia humana, ponte la ropa, juzga a todos los demás, ponte en mi posición como juez y rey. Pon tu ira sobre ellos y mándalos al polvo y a la oscuridad. Y si logras hacerlo, entonces yo también confesaré que tú puedes salvarte a ti mismo. ¡Wow! Él no podía hacer eso. El único que juzga es Dios. El que juzga eternamente es Dios. El que pone ira sobre el mundo, su ira sobre el mundo, y hace lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere, es el soberano. Nadie más tiene esa autoridad, nadie más tiene esa omnipotencia, y ciertamente nadie tiene la santidad triple que tiene Dios para poder llevarlo a cabo. ¿Cómo voy a poner a otros bajo tela de juicio cuando yo soy enjuiciable yo mismo? Nuestro mismo Señor Jesucristo dijo algo muy parecido en el Nuevo Testamento, cuando Él dijo, el que esté sin pecado, arroje la primera piedra. No podemos juzgar al mundo. Pero qué criticones somos. Somos criticones y pensamos que nosotros, yo, y los demás son esto y aquello, y apuntamos dedos. El que juzga es Dios. Yo no soy nada.
¿No puedo ponerme sus vestiduras para juzgar al mundo? Él es el juez soberano absoluto. Y dice, si tú puedes hacer eso, yo te confesaré que tú puedes salvarte a ti mismo. ¿Puedo yo salvarme a mí mismo? No. Muerto en mis delitos y pecados. Salvo, regenerado únicamente por la gracia y misericordia de Cristo Jesús. Es por Él que yo vivo y viviré. No es por nada de lo que yo he hecho o pueda hacer. Y es, si yo tengo algo de justicia en mí, no es por mi justicia, sino por la suya. Yo no puedo juzgar a nadie. Yo también soy un pecador. No puedo tirar la primera piedra. Sin embargo, esto nos lleva a algo interesante. A pesar de que el que juzga es Dios, debemos de entender que la iglesia sí va a juzgar un día. Y podemos juzgar las cosas dentro de la congregación de hermanos. Otra vez, esto es interesante. Yo también puedo ser puesto bajo juicio porque yo soy también un pecador, salvo por gracia. Y un cristiano puede caer en pecado, sí. Y cuando esto sucede, estas cosas pueden ser puestas bajo juicio del cuerpo de creyentes, la iglesia, lo cual es parte de la disciplina interna de la iglesia local. Podemos llevar a cabo este tipo de juicio interno por medio del poder del Espíritu Santo que dirige a cada creyente y a la congregación entera como un solo cuerpo. Entonces, ¿la iglesia puede llevar a cabo juicio? Sí. ¿Y podremos llevar a cabo juicio en un futuro? Sí, y en un futuro va a ser un juicio de forma perfecta, posterior a la adquisición de nuestros cuerpos glorificados. La iglesia juzgará de forma perfecta en un futuro, es decir, después del arrebatamiento, a partir de que nosotros hemos sido transformados. E incluso, dice la Biblia, que no solamente la iglesia hoy puede intervenir o poner bajo juicio cuestiones de pecado interno de la iglesia local, sino que en un futuro, después de que hayamos sido transformados y hemos tenido ese cuerpo glorificado, incluso en un futuro pondremos bajo juicio a los mismos ángeles. ¿Cómo? Es lo que dice la Biblia, que como cristianos vamos a poner en juicio a los ángeles caídos. Tan poderosa es la iglesia de Cristo que un día vamos a juzgar a los ángeles. Vamos a verlo, 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6 y vamos a leer los versículos 2 al 4 rápidamente. 1 Corintios 6, 2 al 4. ¿O no sabéis que los santos, es decir, la iglesia, los que han sido salvos, han de juzgar al mundo? O sea, vamos a juzgar a todos. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Es decir, cosas internamente en la iglesia local, que ya les expliqué. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida?
Pues si tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? ¡Qué tremendo! La iglesia puede juzgar internamente por cuestiones de pecado dentro de la iglesia local, pero en un futuro vamos incluso a juzgar no solamente a todo el mundo, sino a los mismos ángeles. Pero en este momento, pues Job no era parte de la iglesia. Él no tenía autoridad ni potestad alguna para poder andar juzgando a nadie. Y mucho menos a Dios. Así es. Okay. Muy bien, por último, versículos 15 al 24, y con esto terminamos con lo del Behemoth. 15 al 24. He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, su vigor entre los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como de bronce, sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él, y toda bestia del campo retosa allá. Se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y en los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra. Los sauces del arroyo lo rodean. He aquí sale de madre el río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. ¿Lo tomará alguno cuando está vigilante? ¿Horadará su nariz? En otras palabras, vas a horadar su nariz y vas a poder domesticar al Behemoth. Eso se implica con el último versículo. Tú, si eres tan omnipotente, yo quiero ver que tú le pongas la argolla al Behemoth y lo domestiques y lo hagas tuyo. Bueno, en primer lugar, ¿qué es un Behemoth? Vamos a comenzar con eso. Un Behemoth, la palabra es una transliteración del hebreo. No hay una traducción al español. Pero si nosotros lo queremos transliterar, básicamente lo que significa es la gran bestia. Behemoth significa la gran bestia o la super bestia. Eso es lo que significa. Y en cuestión a ¿cuál es el animal al que se refiere? Pues hay por lo general tres ideas. Número uno, el hipopótamo, porque con lo que leemos en el contexto parece ser que es un animal acuático. Dice que es grande, musculoso, dice que sale del río, y si todas las aguas del Jordán se estrellan en contra de su boca, dice, no se inmutará ni se moverá. Ahora, hay mucho hipopótamo en el río Jordán. Entonces, muchas personas consideran que es el hipopótamo. Este es el más común. La segunda animal que se considera es el elefante. Posiblemente es el elefante, la gran bestia, el Behemoth. Y la tercera es el bisonte de agua o el bisón de agua, ¿no? Entonces, estos son los tres animales que se consideran, a los cuales se está aludiendo el Behemoth. Pero el más común es el hipopótamo. Y en el Jordán hay muchos, o por lo menos a tiempos antiguos, había muchos hipopótamos en ese lugar. Aunque en la actualidad hay hipopótamos en cautiverio, pero en aquellos tiempos no. ¿Sabían ustedes que todavía hasta el día de hoy hay más de 500 muertes anuales reportadas por hipopótamos? Estamos hablando de un animal que no es muy domesticado. No se puede domesticar. No puedes ponerle una argolla en la nariz y tener control absoluto de un animal como este tipo, que es causante de más de 500 muertes al año. El elefante también es causante de aproximadamente la misma cantidad de muertes anuales. Pero hay más mención en cuestión al río Jordán con estos animales, en cuestión al hipopótamo, que el elefante. Entonces consideramos que es el hipopótamo. Dice, tú te crees muy omnipotente, tú te crees habilidoso, tú te crees que tú tienes la autoridad para ponerme a mí bajo juicio. Ok, primero ponle argolla y domestica a mi animalito que yo hice. No pudo domesticarlo. No puede hacerlo.
y Dios tan solo con el poder de su palabra lo creó. ¿Quién eres tú para poner en tela de juicio la justicia de Dios? Si ni siquiera puedes domesticar a animales. ¿Quién te crees que eres? Humano. Me voy a adelantar poquito para que veamos el 41 rápidamente. En cuestión a Leviatán. ¿Qué es el Leviatán? Bueno, la mayoría de las personas, si ustedes ven la mayoría de los comentarios, piensan que es un cocodrilo. Casi todos los comentaristas lo mencionan como cocodrilo. Busquen el que quieran, les va a decir que es un cocodrilo. Okay. Sin embargo, yo no lo creo. Ahora, este animal que se menciona como Leviatán, que dice, a ver, controla, si no puedes con el hipopótamo, controla por lo menos el Leviatán, pues no menos. El Leviatán, por su descripción en Job capítulo 41, es un reptil acuático. Un reptil acuático. ¿Okay? Y no solamente esto, pero escuchen esto, es muy interesante. Dice el versículo 17 y 18 de Job 41. Pegado está el uno con el otro, están trabados entre sí que no se pueden apartar. Con sus estornudos enciende lumbre. Y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego. Centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones. O sea, es un animal que está produciendo fuego. Reptil. En la mitología, casi todo el mundo diría dragón, algún dragón de algún tipo, que ya ha dejado de existir. Y si nosotros vemos Salmos capítulo 74, versículo 14, nos dice que Dios ya los ha eliminado. Hay otros lugares en la Biblia también donde dice que este tipo de animal ya no existe. El Leviatán ha sido extinto. Dios ha hecho este animal, lo ha hecho extinto. Hay muchos animales que Dios ha extinguido. ¿Cómo lo estoy extinguido? Okay. Hay muchos animales que ya no existen. ¿Sí? Dios en su soberanía y su voluntad ha hecho que estos animales hayan desaparecido, incluyendo este Leviatán. No sabemos qué tipo de animal es, fuera de que es un animal acuático, es un animal del mar, es un animal que es un reptil y es un animal que saca fuego y enciende carbones. Algunos creen que es un dinosaurio, le han puesto el nombre de plesiosaurio. Entonces, llámele dragón, llámele plesiosaurio, llámalo lo que tú quieras. No sabemos, no tenemos ni la más remota idea. Pero al igual que el hipopótamo, es un animal que no puede ser domesticado, es un animal sobre el cual Job no tenía control ninguno. ¿Cómo pues entonces podía pararse delante de un Dios y ponerlo a él bajo juicio? Imposible. ¿Quiénes somos para decir que Dios es injusto? ¿De acuerdo a mi justicia? ¿Cómo puedo decir que Dios es tan injusto que Él incluso no existe? Si esa es su posición, usted está usurpando la posición de Dios y se está poniendo ropas que a usted no le corresponden. Y si es así, créame que Dios le va a poner a usted bajo juicio. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido estar aquí en esta noche y aprender acerca de estos dos animales, el behemoth y el
Leviatán. Y gracias, Señor, porque nos ha permitido también entender que usted, Dios, es juez. ¿Cómo podemos nosotros entonces poner a Dios mismo bajo juicio? Usted es quien juzga todas las cosas. Gracias, Señor, porque la iglesia un día va a tener su tiempo para juzgar. Gracias, Señor, porque nos ha permitido juzgar internamente el cuerpo de Cristo mediante el poder del Espíritu Santo que mora en la iglesia, en cada uno de los creyentes. Gracias, Señor, porque un día podremos juzgar de forma perfecta. Pero, Señor, ayúdanos siempre a no ponerlo a usted jamás bajo juicio de acuerdo a lo que nosotros consideramos justicia. En el nombre de nuestro Señor Dios y Salvador, nuestro Redentor. Amén.